Las montañas pueden parecer indestructibles, sus formas escarpadas aparentemente inmutables contra las fuerzas del tiempo y el clima. Sin embargo, estas colosales estructuras a menudo guardan secretos ocultos, y a veces incluso actúan como conductos para fenómenos de otro mundo, tal vez incluso un portal para entidades extraterrestres. Es un pensamiento sorprendente, imaginar un horno de pizza anidado justo dentro del tronco de un árbol, un testimonio de lo inesperado. El daño observado fue excepcionalmente severo, insinuando fuerzas que van más allá de la comprensión ordinaria. Jerusalén está experimentando actualmente eventos que resuenan a nivel mundial, lo que sugiere algo más profundo que un desastre típico. Se siente como una advertencia celestial hecha manifiesta. Los testigos informan de luces similares al sol fracturando el cielo, piedras antiguas que emiten sonidos sin contacto físico y carreteras que antes eran planas de día se deforman en protuberancias aterradoras de la noche a la mañana, como si un poder inmenso desde debajo de la ciudad santa estuviera abriéndose camino hacia arriba. Este fenómeno no se siente como una ocurrencia aleatoria, se siente profundamente conectado con profecías que predijeron signos específicos que ocurrirían en la tierra, el cielo y los cimientos mismos de esta ciudad significativa. Cuando estos elementos comienzan a reaccionar al unísono, uno debe preguntarse si estamos presenciando el desenlace de un capítulo final. Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para mantenerte informado a medida que estos eventos continúan desarrollándose. Más allá de los límites inmediatos de la ciudad, la tierra que rodea Jerusalén está exhibiendo un comportamiento que desafía los patrones predecibles de erosión gradual. Las laderas se están deslizando, las caras de las rocas se están aflojando y las secciones de tierra se están desplazando hacia abajo con una precisión inquietante, pero notablemente sin las violentas ondas de choque típicamente asociadas con grandes terremotos. Hay movimiento, pero no impacto contundente, una transformación sin un momento singular de ruptura. El suelo parece ceder bajo presión interna en lugar de sucumbir a una fragmentación caótica. Lo que realmente distingue estos eventos de los deslizamientos de tierra comunes es su patrón discernible. Los colapsos no son cicatrices aleatorias que desfiguran el paisaje. En cambio, las grietas se forman a lo largo de líneas consistentes y direccionales, lo que sugiere un proceso guiado en lugar de accidental. En varias áreas, las capas de roca se separan limpiamente, como si respondieran a fuerzas internas en lugar de inestabilidad superficial. Este comportamiento dirigido genera preocupación entre los geólogos, quienes señalan que la erosión por sí sola rara vez produce tal uniformidad. Las estructuras antiguas en las proximidades de estas zonas exhiben cambios sutiles, con piedras desalineadas por meros milímetros y cimientos tensos pero no completamente destrozados. Estas no son las ruinas dramáticas de un colapso repentino, sino distorsiones graduales que implican que el equilibrio establecido desde hace mucho tiempo está siendo alterado. Jerusalén, una ciudad construida sobre capas de historia, cada una apoyada sobre la anterior, experimenta implicaciones profundas cuando el suelo debajo de estos estratos se ajusta, extendiéndose mucho más allá del daño visible. Si bien las explicaciones científicas que involucran erosión, infiltración de agua y cambios de presión subterránea son plausibles y medibles, los expertos reconocen que la ausencia de actividad sísmica complica la interpretación. Típicamente, el movimiento del suelo de esta magnitud acompaña a temblores detectables. Sin embargo, en Jerusalén, los instrumentos sísmicos permanecen en silencio mientras el suelo responde como si estuviera sujeto a una presión distribuida, restringida y persistente. Las escrituras retratan la tierra como cualquier cosa menos inerte durante los momentos de acción divina, con el suelo temblando frecuentemente señalando eventos mucho más allá de los asuntos humanos. Mateo 24:7 enumera los terremotos entre las señales que preceden a la agitación mundial, no como desastres aislados sino como parte de una convergencia más amplia. Ageo 2:6 amplía esto, declarando que Dios sacudirá no solo la tierra sino también los cielos, lo que significa una interrupción total de la estabilidad percibida. Lo que es particularmente llamativo en el caso de Jerusalén es la moderación observada. El suelo no se convulsiona violentamente, en cambio, cede selectivamente, casi con cautela, como si se adhiriera a un horario en lugar de un desencadenante repentino. Esta cesión gradual refleja las descripciones bíblicas de fases de advertencia, momentos en que la creación señala incomodidad antes de una acción decisiva. Jerusalén ha soportado innumerables invasiones, reconstrucciones y tensiones naturales, su tierra ha permanecido firme a través de siglos de agitación. Esa misma tierra ahora parece inquieta sin una causa clara, lo que sugiere que la perturbación puede ser simbólica además de geológica.
Cuando el suelo que rodea una ciudad tan central para la profecía comienza a moverse sin las advertencias típicas de terremoto o tormenta, el movimiento en sí se convierte en una señal potente. Ya no se puede asumir la estabilidad. Los cimientos en los que se ha confiado durante mucho tiempo están tensos, y lo que perdure pronto se distinguirá de lo que falle. La Tierra está reaccionando no violentamente, sino deliberadamente, como si respondiera a una presión interna en lugar de un colapso inminente. Al mismo tiempo, los testigos en toda Jerusalén describen un fenómeno que inquieta incluso a los observadores experimentados de eventos atmosféricos, la aparición simultánea de dos o más luces similares al Sol en el cielo. Estas luces no son destellos fugaces ni reflejos breves, persisten el tiempo suficiente para ser capturadas en película, fotografiadas y debatidas. Mantienen posiciones fijas, a diferencia de aeronaves, drones o satélites, y el cielo mismo parece alterado, como si su orden familiar hubiera sido perturbado. A diferencia de las ilusiones ópticas típicas que cambian con el movimiento del espectador o desaparecen en minutos, estas luces perduran. No derivan, parpadean ni se desvanecen rápidamente. Su intensidad es suficiente para atraer la atención incluso a plena luz del día, generando confusión y malestar entre los residentes que instintivamente sienten que algo anda mal. Muchos describen la experiencia no como curiosidad sino como pavor, ya que el cielo se desvía de su comportamiento esperado. Si bien las explicaciones científicas surgen rápidamente, proponiendo refracción atmosférica, halos de cristales de hielo o raros efectos de curvatura de la luz debido a condiciones específicas de temperatura y humedad, todos fenómenos reales, medibles y documentados, lo que realmente desconcierta a los observadores no es solo la naturaleza de las luces sino su ubicación y momento. Jerusalén no se trata como una ciudad común en las narrativas bíblicas, se describe repetidamente como un nexo donde los eventos celestiales y terrestres se cruzan. El momento de estos informes, coincidiendo con un periodo de mayor inestabilidad global, social, política y ambiental, amplifica la impresión de que el cielo mismo está respondiendo a las crecientes presiones sobre la Tierra. Incluso los científicos que aceptan explicaciones naturalistas reconocen la rareza, especificidad y claridad e intensidad inusuales de tales fenómenos. Las Escrituras hablan de momentos como estos, y Lucas 9:25 describe señales en el sol, la luna y las estrellas que preceden a un tiempo de angustia como ningún otro antes. Estas señales se presentan no como hermosas exhibiciones sino como señales destinadas a despertar la conciencia y agudizar el discernimiento, fomentando el reconocimiento de los patrones cambiantes. Para los creyentes, la pregunta trasciende los mecanismos científicos, indaga el significado. La Biblia ilustra consistentemente que Dios usa procesos naturales para transmitir advertencias significativas. Cuando el sol aparece multiplicado, estable y fuera de lugar sobre la ciudad, particularmente en una ubicación que las Escrituras identifican como significativa en los últimos tiempos, el mensaje parece difícil de ignorar. El cielo ya no parece pasivo, parece estar señalando un cambio fundamental, lo que sugiere que el mundo puede estar más cerca de un momento decisivo de lo que muchos están dispuestos a reconocer. Lo que alarma a los residentes no es la destrucción en sí, sino la transformación. Se informa que las calles que estaban niveladas e intactas por la noche están deformadas por la mañana, sus superficies levantadas en protuberancias irregulares y crestas poco profundas que nunca estuvieron allí antes. El asfalto se eleva hacia arriba en lugar de agrietarse hacia abajo, creando la impresión de presión que sube desde abajo en lugar de colapsar desde arriba. Este cambio ocurre silenciosamente, sin la violencia típicamente asociada con la falla del suelo. Estas distorsiones no están aisladas en un solo bloque o vecindario, surgen informes de varias áreas dentro y alrededor de Jerusalén, formando un patrón disperso pero consistente. Las carreteras no se hunden, se elevan. Esta distinción es crítica, ya que el hundimiento sugiere erosión o deterioro, mientras que el levantamiento implica fuerza, resistencia y desplazamiento. Algo debajo de la superficie parece estar afirmándose. En varios lugares, la deformación sigue líneas alargadas, como si trazara caminos enterrados o capas selladas debajo de la ciudad. La superficie se dobla gradualmente, no explosivamente, lo que descarta sumideros típicos o colapsos repentinos. Los residentes describen que las carreteras se sienten empujadas, no rotas. Los vehículos navegan con cautela, sintiendo inestabilidad incluso donde no aparecen grietas visibles. Las inspecciones municipales proceden rápidamente para descartar causas humanas. No hay registros de construcción nocturna, túneles o trabajos de servicios públicos en las zonas afectadas, y no se activan alertas sísmicas.
Los escáneres de penetración terrestre, aunque desplegados, arrojan resultados inconclusos, sin revelar vacíos claros, maquinaria o fallas estructurales conocidas que expliquen este comportamiento. Los ingenieros se quedan con datos pero sin respuestas definitivas, lo que profundiza el miedo reinante. Las ciudades modernas se construyen sobre la previsibilidad, capas mapeadas, sistemas monitoreados, riesgos modelados. Cuando el suelo cambia sin previo aviso o explicación, esa confianza se erosiona. Jerusalén, una ciudad estratificada con siglos de cimientos, túneles y cámaras selladas, ahora parece estar respondiendo a la presión en lugar del paso del tiempo. Bíblicamente, la tierra no se representa como pasiva durante momentos de juicio o revelación. Isaías habla de que la tierra será sacudida porque lo que está oculto debe ser expuesto, y Ageo describe un tiempo en que Dios sacude no solo a las naciones sino sus cimientos mismos. En las Escrituras, el suelo se mueve cuando algo retenido durante mucho tiempo sale a la luz. Lo que hace que este momento sea inquietante no es solo la distorsión física sino su silencio. Sin explosión, sin temblor, sin sirenas de advertencia, solo la lenta insistencia de la tierra que se niega a permanecer plana, como si la estabilidad misma estuviera siendo desafiada. Si los cimientos de Jerusalén comienzan a responder, la pregunta cambia de si algo está sucediendo a ¿por qué ahora? Quédate con nosotros mientras este patrón continúa desarrollándose, porque lo que surja a continuación puede que no permanezca oculto. En varios lugares de Jerusalén, se informa que piedras antiguas producen sonidos metálicos claros y parecidos a campanas sin ningún desencadenante externo discernible. Estos no son ecos del tráfico, la construcción o la maquinaria subterránea. En algunos casos, los testigos describen los tonos cambiando de carácter, pareciéndose a ráfagas distantes, como de trompeta, huecas y resonantes, haciendo eco brevemente antes de cesar abruptamente. Las piedras resuenan por sí solas, como si fueran golpeadas desde adentro en lugar de desde afuera, creando sonidos que se sienten intencionales en lugar de accidentales. Lo que hace que estos informes sean particularmente inusuales es la ausencia total de cualquier fuerza externa aparente. No hay construcción cercana, ni vehículos pesados, ni vientos fuertes, ni actividad sísmica que pueda explicar plausiblemente tanto el tintineo como los ecos similares a trompetas. Las piedras permanecen inmóviles. Nada las toca, pero emiten sonido. Los ingenieros e inspectores confirman la ausencia de cualquier dispositivo mecánico, tubería o estructura resonante incrustada cerca, y no hay altavoces, conductos de aire o sistemas de presión evidentes. La fuente sigue sin identificar. Aún más perturbador es el comportamiento del sonido en sí. No se propaga hacia afuera de la manera de las vibraciones típicas. En lugar de hacer eco en el espacio abierto, parece contenido dentro de piedras específicas o grupos de piedra, como si la roca misma sirviera tanto de instrumento como de límite. En varios casos, los testigos describen los tonos similares a trompetas emanando de ninguna dirección clara, ni de arriba ni de abajo, sino del entorno inmediato. Los sensores colocados cerca de las áreas afectadas detectan patrones de vibración, pero estos no se correlacionan con frecuencias mecánicas o ambientales conocidas. Las lecturas confirman movimiento, pero no su origen. Las piedras de Jerusalén no son materiales ordinarios. Muchas tienen siglos de antigüedad, cortadas, apiladas y conservadas a través de innumerables agitaciones. Han absorbido presión, peso, oración, conflicto e historia mucho más allá del alcance de la infraestructura moderna. En la tradición bíblica, las piedras sirven como testigos, marcadores de pactos, altares, juicios y recuerdo. No son objetos pasivos sino portadores de testimonio, a menudo colocados para conmemorar momentos de acción divina decisiva. Este contexto añade gravedad al fenómeno. Los sonidos no son un estruendo aleatorio ni signos de falla estructural. Ocurren esporádicamente, sin escalada, casi como señales en lugar de simple ruido. Los tonos similares a trompetas, en particular, dejan una profunda impresión porque las escrituras asocian repetidamente las trompetas con advertencia, anuncio y transición. Cada sonido es breve, contenido y final, seguido por un silencio que se siente más pesado que el sonido mismo. Los observadores a menudo describen una reacción instintiva, no de miedo al colapso, sino una sensación de ser abordados. Las escrituras anticipan directamente tal momento. En el Evangelio de Lucas 7:40, Jesús afirma que si las personas permanecen en silencio, las piedras mismas clamarán.
Esto no se enmarca como una metáfora poética sino como una certeza: la creación responde cuando las voces humanas se silencian. Desde una perspectiva científica, las preguntas permanecen sin respuesta. Desde una perspectiva bíblica, el significado se siente inequívoco. Cuando las piedras que han soportado imperios comienzan a sonar e incluso a sonar como trompetas, el problema trasciende la acústica sola, apuntando a un mensaje profundo. Jerusalén siempre ha sido una ciudad donde la historia habla a través de la piedra, donde cada bloque lleva memoria y testimonio. Lo que se siente diferente ahora es que las piedras ya no esperan ser interpretadas o explicadas. Suenan por sí solas. Liberan sonidos que resuenan como trompetas distantes. Testifican sin buscar permiso de quienes caminan sobre ellas. No lejos de estos sucesos reportados, el Monte de los Olivos presenta otra escena que se siente a la vez antigua y perturbadoramente presente. Los testigos describen un árbol encendiéndose desde el interior de su propio tronco, sin que ninguna llama toque su corteza exterior. El fuego no salta hacia afuera ni consume las ramas, en cambio, brilla internamente, contenido como si la fuente de combustión estuviera sellada en lo profundo de la madera misma. No hay explosión, ni incendio generalizado, ni destrucción visible, solo fuego donde no debería haber fuego, ardiendo brevemente y luego desvaneciéndose. Lo que profundiza el misterio es lo que no sucedió: las hojas permanecieron verdes, las ramas no mostraron signos de chamuscado. No hubo registro de rayos, ni incendio forestal en la vicinity, y ninguna fuente de ignición externa identificada por las autoridades locales. El fuego apareció, ardió por un tiempo limitado, luego desapareció, dejando el árbol en pie y vivo como si nada hubiera ocurrido. En términos naturales, esto desafía las expectativas, ya que el fuego consume, esto no lo hizo. Los expertos luchan por categorizar el evento. La combustión interna sin daños visibles sugiere ni un fallo eléctrico ni una reacción química común en los incendios de plantas. Los árboles típicamente arden de afuera hacia adentro, no al revés. Sin embargo, aquí, el patrón se invirtió. El árbol no pereció, perduró. Y esa perdurancia es lo que más desconcertó a los observadores. La ubicación intensifica el significado. El Monte de los Olivos no es una simple ladera. Bíblicamente, está ligado a la profecía, el juicio y el regreso. Es donde Jesús lloró sobre Jerusalén, donde enseñó sobre el fin de los tiempos, y donde las Escrituras dicen que sus pies se posarán de nuevo. Los eventos que ocurren aquí tienen un peso mucho mayor que su huella física. Se dibujan fuertes paralelos de inmediato con el libro de Éxodo 3, 2, donde Moisés se encuentra con una zarza que ardía en llamas pero no se consumía. En esa instancia, el fuego no era destructivo sino revelador, señalando la presencia divina y atrayendo la atención sin aniquilación. El fuego no destruyó la zarza porque la destrucción no era el mensaje, la revelación lo era. Bíblicamente, el fuego a menudo marca momentos de transición, llamado juicio, purificación o advertencia. Cuando el fuego aparece sin consumir, señala moderación, propósito e intención, exigiendo atención en lugar de escape. El Monte de los Olivos se ha asociado durante mucho tiempo con momentos en que el cielo y la tierra se cruzan, y este evento parece alinearse con ese patrón. Si esto no es aleatorio, entonces es simbólico. Fuego sin destrucción, vida preservada, un mensaje entregado, luego retirado. Si sientes el profundo peso de lo que esto podría significar, comparte tus pensamientos en los comentarios, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para acompañarnos mientras continuamos observando de cerca. Debajo de Jerusalén, se está detectando un movimiento que no se parece en nada a ninguna amenaza geológica familiar. No hay firma de calor, ni magma, ni fuerza explosiva que surja hacia la superficie. En cambio, la presión debajo de la ciudad se describe como fría, lenta y rítmica, empujando barro, gas y tierra compactada hacia arriba con una persistencia que se siente intencional en lugar de violenta. El suelo no se rompe en caos, se abre, se tensa y se levanta. Esta distinción es significativa. La actividad volcánica se anuncia con urgencia y destrucción. Los terremotos golpean con liberación repentina. Lo que está ocurriendo debajo de Jerusalén no sigue ninguno de los dos patrones. El movimiento avanza gradualmente, presionando contra las capas selladas como si las estuviera probando, perturbando canales antiguos que han permanecido sin perturbar durante siglos.
La Tierra se comporta menos como una estructura que se rompe y más como una puerta que se abre a la fuerza desde abajo. Los informes indican que esta actividad se concentra en zonas ricas en significado histórico y profético. Estos no son suburbios aleatorios ni áreas recién desarrolladas, sino lugares estratificados con antigüedad, lugares donde las civilizaciones construyeron, enterraron, sellaron y reconstruyeron. Jerusalén es una ciudad apilada sobre sí misma, con cámaras, túneles y cimientos que se adentran profundamente en el tiempo. Cuando la presión aumenta aquí, no solo desplaza la tierra, perturba la memoria. Lo que desconcierta a los investigadores es el ritmo. El movimiento no es constante, pero regresa. La presión aumenta, se libera ligeramente y luego vuelve a aumentar. Los instrumentos detectan desplazamientos sin aceleración, como si lo que se mueve no corriera sino que esperara. Este comportamiento no se alinea con fallas mecánicas conocidas ni con patrones de filtración natural. Sugiere persistencia sin urgencia, fuerza sin explosión. Los ingenieros y geólogos son cautelosos con su lenguaje, hablando de bolsas de gas subterráneas, licuefacción del suelo y migración de presión. Estas explicaciones describen cómo el suelo podría moverse pero no por qué lo hace aquí, ahora y de esta manera específica. La ausencia de calor, temblores o colapso deja un vacío entre los datos y su significado potencial. Las escrituras abordan repetidamente momentos en que lo que está enterrado se niega a permanecer oculto. En Isaías 26, 21, está escrito que la tierra revelará lo que ha ocultado, sacando a la luz las cosas ocultas. Esto se enmarca no solo como desastre sino como revelación, la exposición de lo que ha estado contenido durante mucho tiempo debajo de la superficie. En el lenguaje bíblico, el ocultamiento termina cuando comienza la rendición de cuentas. Jerusalén ocupa un papel único en esta narrativa, sirviendo como la ciudad donde la historia, la profecía y la consecuencia se cruzan. Cuando algo debajo de ella comienza a ascender sin violencia, el simbolismo es difícil de ignorar. Esto no es destrucción que irrumpe, sino revelación que presiona a través de la resistencia. El suelo no explota porque una explosión sería prematura. Se abre porque abrir permite que lo que estaba sellado emerja intacto. El proceso se siente deliberado, medido e ineludible. Lo que sea que esté ascendiendo no parece estar huyendo, sino llegando. Si la propia tierra está comenzando a desenterrar lo que una vez protegió, entonces la pregunta ya no es qué hay debajo de Jerusalén, sino que nunca estuvo destinado a permanecer enterrado para siempre. Quédate con nosotros mientras este patrón continúa, porque lo que emerja a continuación puede cambiar la forma en que el mundo entiende lo que hasta ahora ha estado oculto. Jerusalén está entrando en un periodo de tensión que se siente más profundo que la política y más pesado que el conflicto rutinario, una presión que parece asentarse no solo sobre la ciudad sino sobre la conciencia del mundo. Las tensiones aumentan en líneas religiosas, sociales y territoriales, y cada nuevo punto álgido tiene la sensación de que algo frágil se está estirando hasta su límite. Esto no es simplemente malestar, es inestabilidad estratificada sobre siglos de significado no resuelto, concentrada en la única ciudad que las escrituras identifican consistentemente como un punto focal en los capítulos finales de la historia. La Biblia retrata repetidamente a Jerusalén como una carga para las naciones, un lugar donde el conflicto se intensifica en lugar de resolverse a medida que avanza el tiempo. En Zacarías 12, Jerusalén se describe como una copa de temblor y una piedra pesada para todos los pueblos, lo que sugiere que los intentos de controlarla, dividirla o redefinirla solo aumentarían la tensión. Lo que estamos presenciando hoy se alinea estrechamente con esa descripción. Cada acción tomada dentro o alrededor de la ciudad envía ondas mucho más allá de sus fronteras, atrayendo atención, reacción y miedo a nivel mundial. Lo que hace que el momento actual sea especialmente inquietante es la naturaleza estratificada de la tensión. No se limita a un solo conflicto o un solo grupo. Las negociaciones políticas se estancan, las sensibilidades religiosas chocan y las preocupaciones de seguridad se intensifican simultáneamente. La ciudad se siente comprimida, como si se estuvieran aplicando demasiadas presiones a la vez. Las escrituras advierten que tal convergencia no es accidental. En el Evangelio de Lucas 21, Jesús habla de Jerusalén rodeada de angustia, miedo en las naciones y perplejidad por lo que le sucede al mundo. El énfasis no está solo en la violencia sino en la confusión, y la gente siente peligro sin comprender completamente su fuente. La profecía bíblica también deja claro que la tensión de Jerusalén se intensifica cerca del fin, no disminuye.
Los esfuerzos de paz surgen repetidamente pero no logran traer estabilidad duradera. La ciudad se convierte en un espejo que refleja la condición espiritual de la humanidad, dividida, inquieta y resistente a una resolución verdadera. Esto se alinea con el libro de Daniel, donde los eventos finales se desarrollan en medio de maniobras políticas y acuerdos frágiles que no se mantienen. Es importante destacar que las Escrituras no retratan esta tensión como sufrimiento sin sentido. La enmarca como una señal. El malestar de Jerusalén se describe como un indicador, alertando al mundo de que el tiempo se mueve hacia la rendición de cuentas. La ciudad se convierte en una línea de medida, revelando cómo las naciones responden no solo al conflicto sino a la verdad, la autoridad y la moderación. Lo que vemos hoy no es solo escalada sino exposición. Divisiones profundas que antes se manejaban o ocultaban ahora están visiblemente tensas. La confianza se erosiona, el miedo aumenta y la sensación de que la historia se está acelerando es más difícil de ignorar. Jerusalén, mucho tiempo central para la profecía, parece estar haciendo exactamente lo que las Escrituras dijeron que haría en la última temporada, atraer la atención del mundo, agitar su ansiedad y forzar una rendición de cuentas. La tensión no es aleatoria, está en un patrón. Y según la Biblia, cuando Jerusalén alcanza este nivel de tensión, señala no solo la proximidad sino también la preparación para un cambio significativo. Lo que hace que este momento sea inconfundible no es la intensidad de ningún evento individual, sino la forma en que todo comienza a alinearse. Surgen patrones donde debería dominar la aleatoriedad. Diferentes elementos de la creación, a menudo tratados como sistemas separados, ahora parecen responder al unísono, como si reaccionaran a la misma presión invisible. Cuando la convergencia reemplaza la coincidencia, el significado se vuelve más difícil de ignorar. A lo largo de las Escrituras, las advertencias que preceden a los puntos de inflexión importantes rara vez se entregan a través de un solo canal. En cambio, llegan como señales estratificadas, superpuestas en tiempo, espacio y sustancia. La Biblia muestra consistentemente que cuando el cielo se prepara para actuar, la creación responde primero, no para asustar sin propósito, sino para alertar, despertar y eliminar la excusa de la ignorancia. Lo que se está desarrollando alrededor de Jerusalén sigue este patrón antiguo con una claridad inquietante. Jerusalén nunca ha sido retratada en la Biblia como una ciudad ordinaria. Se la describe como una ciudad testigo, una línea de medida y un punto focal donde se cruzan la intención divina y la resistencia humana. Cuando las Escrituras hablan del fin que se acerca, Jerusalén nunca está en silencio, reacciona, se tensa, atrae la atención. La convergencia actual de señales no contradice esa narrativa, la refuerza. Es importante destacar que la profecía bíblica no funciona como un calendario de cuenta regresiva, ni ofrece fechas para satisfacer la curiosidad. En cambio, proporciona marcadores de proximidad. El propio Jesús enfatizó la preparación sobre el cálculo, la conciencia sobre la predicción. La ausencia de una fecha específica no es una debilidad de la profecía sino su salvaguarda. La cercanía está destinada a provocar discernimiento, no complacencia. Lo que se siente diferente ahora es la pérdida de sutileza. Las advertencias ya no llegan en silencio o solo simbólicamente, llegan estratificadas, persistentes y difíciles de ignorar. Incluso aquellos que resisten la interpretación espiritual sienten que algo ha cambiado. Hay una creciente conciencia de que los sistemas familiares, políticos, ambientales, morales, están tensos simultáneamente. La Biblia describe esto como dolores de parto que aumentan en frecuencia, intensidad y coordinación a medida que se acerca el momento. El propósito de la advertencia no es la desesperación. Las Escrituras nunca presentan el fin como destrucción sin sentido, lo presentan como la exposición de corazones, cimientos y elecciones. Cuando Jerusalén habla de esta manera, no llama al pánico sino a la atención, atención a lo que dura, atención a lo que falla bajo presión, atención a donde se ha depositado la confianza equivocadamente. También hay un efecto divisor. Las señales bíblicas no afectan a todos por igual. Algunos las desestiman como coincidencia, otros reconocen un patrón. Esta división en sí misma es parte de la advertencia. Las Escrituras muestran consistentemente que las mismas señales endurecen algunos corazones mientras despiertan a otros. El mensaje no se impone, se revela. Lo que importa ahora es la respuesta, no la especulación, sino la alineación, no el miedo, sino la claridad.
La Biblia advierte que cuando las señales convergen, el retraso se vuelve peligroso, no porque el tiempo se agote repentinamente, sino porque los corazones se calcifican silenciosamente. El papel de Jerusalén en la profecía no es aterrorizar al mundo, sino confrontarlo con la verdad. La fase de advertencia no es infinita, las Escrituras dejan claro que precede a la acción. Cuando las señales alcanzan la convergencia, sigue la transición. Es por eso que la atención importa ahora, no mañana, no después de más confirmación. Cuando el mensaje se vuelve inconfundible, la neutralidad se convierte en una decisión. Según la Biblia, cuando Jerusalén habla con este tipo de claridad, la historia ya no se deriva, se acerca. La pregunta no es si las señales son reales, sino si se están reconociendo por lo que son. Si este mensaje resuena contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para acompañarnos mientras continuamos observando de cerca. Gracias por estar aquí y por tomarse en serio este momento. La historia se está levantando de nuevo. Entonces el monte de los olivos se abrió, tal como Zacarías predijo. Y sobre todo ello, un pilar de luz descendió sobre el monte del templo, presenciado por miles. Desde el suelo tembloroso hasta los cielos resplandecientes, cada señal declara la misma verdad, el pacto vive, y el rey está cerca. Quédate hasta el final, el reloj profético se mueve más rápido que nunca. Por primera vez en casi 2000 años, algo antiguo ha cobrado vida en Jerusalén. Bajo la cálida luz del amanecer, 71 rabinos se pararon ante el muro occidental e hicieron un anuncio que resonó por los patios de piedra de la ciudad. El Sanedrín, el antiguo Consejo de Israel, ha sido restaurado. Este mismo consejo que una vez guió el culto del templo, silenciado desde la destrucción romana en el 70 después de Cristo, está ahora vivo de nuevo. Sus palabras fueron simples pero poderosas: ha llegado el momento de prepararse para la reconstrucción del templo. Poco después, el Instituto del Templo confirmó lo que muchos habían esperado oír. Cada objeto utilizado una vez en el servicio a Dios ha sido cuidadosamente rehecho: la menorá dorada, el altar del incienso, las trompetas de plata e incluso las vestiduras sacerdotales tejidas en hilo azul, escarlata y de oro. Estos no fueron hechos como piezas de museo sino como utensilios de trabajo, listos para ser utilizados de nuevo en el momento en que el monte del templo se abra al culto. Por primera vez desde los días de Jesús, las herramientas del servicio del templo están esperando, brillando bajo el mismo sol que una vez vio alzarse el templo de Salomón. Y en las colinas cerca de Silo, otra señal olvidada hace mucho tiempo ha regresado. 5 novillas rojas, puras, sin mancha y nacidas según las leyes de Números 19:2, han sido certificadas oficialmente por los rabinos de Israel. En tiempos antiguos, las cenizas de tal novilla se mezclaban con agua para purificar a los sacerdotes antes del sacrificio. La tradición judía afirma que solo 9 de estas novillas han existido, la última ofrecida antes de la caída del segundo templo. La 10ª, dicen, aparecerá en los días en que venga el Mesías. Ahora, después de siglos de silencio, esa señal ha aparecido de nuevo. Para el pueblo de Israel, estos momentos no son insignificantes, marcan el cumplimiento de palabras escritas hace miles de años. Deuteronomio 17:9 habla de volver a los sacerdotes y jueces para obtener guía, y Esdras 3:10-11 relata el día en que se restauró el servicio del Señor. Para los creyentes de todo el mundo, estas son las primeras chispas de un fuego largamente prometido, un recordatorio de que la profecía no es solo una historia del pasado sino un mapa para lo que vendrá. Sin embargo, para otros, esta restauración trae tanta advertencia como maravilla. La Biblia habla en Mateo 12:15 de otro templo que se levantará, uno que probará los corazones de todas las naciones, un lugar donde la verdad y el engaño se encontrarán antes del regreso del Rey. Lo que estamos viendo hoy puede ser el fundamento de ese mismo escenario. La ciudad de Jerusalén está cambiando. El sonido del shofar resuena de nuevo sobre sus colinas. Los sacerdotes están siendo entrenados. Los utensilios están listos. Y el Sanedrín se alza una vez más, llamando al mundo a la atención. Es como si el tiempo mismo hubiera comenzado a moverse más rápido, el reloj de la profecía sonando más fuerte con cada nuevo descubrimiento. Los mismos rituales que terminaron en los días de Jesús se están agitando de nuevo, extendiéndose a través de los siglos, como si el cielo y la tierra se estuvieran preparando para el próximo capítulo. La maquinaria del culto que una vez se detuvo ha comenzado a girar de nuevo. Jerusalén está lista,
sus piedras esperando, su pueblo observando, y en algún lugar sobre esos antiguos muros, la promesa de Dios todavía cuelga en el aire. Sigue mirando, porque el próximo descubrimiento se encuentra debajo del mismo suelo sagrado donde ardieron los sacrificios. Bajo las antiguas piedras de Jerusalén, un descubrimiento ha sacudido el mundo de la arqueología y la fe por igual. Durante la restauración de túneles cerca del muro occidental, un equipo de investigadores irrumpió en una cámara sellada intacta desde la época de Roma. Dentro yacía algo que nadie esperaba, un cofre de bronce chapado en oro, junto a una estatua romana y 4 vasijas de cerámica blanca, cada una perfectamente conservada en silencio. El aire dentro de la cámara era pesado, casi sagrado, como si la tierra misma hubiera estado custodiando una historia demasiado poderosa para ser olvidada. Cuando el polvo se asentó, los eruditos se dieron cuenta de lo que estaban mirando, una reliquia que llevaba el sello de Poncio Pilato, el hombre que una vez juzgó al Hijo de Dios. Cuando se abrió el cofre, reveló 3 barras de oro grabadas con una corona de espinas, una tablilla de piedra grabada en latín con las palabras Manus meas lavo, lavo mis manos, y un fragmento de lino quemado empapado en mirra e incienso funerario. La cámara, los artefactos y las palabras talladas en piedra apuntaban a una verdad inquietante, el recuerdo de un hombre que se enfrentó a la verdad divina y se apartó. Los historiadores quedaron atónitos. Esto no era un tesoro de soldados ni un tesoro romano. Era una confesión, un eco físico de la culpa enterrada bajo la ciudad santa. Mateo 27, 24 registra el momento en que Pilato se lavó las manos, reclamando inocencia en la muerte de Cristo. Sin embargo, aquí, siglos después, la tierra pareció responder a ese acto, preservando sus palabras como una advertencia de que nadie puede lavarse el peso de la verdad. El oro hablaba de poder, la piedra de conciencia y el lino de mortalidad. Juntos, formaron un mensaje más profundo que la arqueología, que cada reino construido sobre el orgullo algún día enfrentará el juicio que negó. Jerusalén ha visto imperios surgir y caer, pero este hallazgo se siente diferente. Es como si la ciudad misma estuviera recordando, revelando no solo su pasado sino su propósito. El suelo que una vez soportó la cruz ahora produce recordatorios del momento en que la humanidad eligió entre el miedo y la fe. A medida que la ciudad cava más profundo, toca el borde de la eternidad, donde la historia, el remordimiento y la redención se encuentran bajo el mismo cielo. Mantente cerca, porque el suelo que ha hablado una vez puede que no permanezca en silencio por mucho tiempo. Durante siglos, el Monte de los Olivos se ha mantenido tranquilamente al este de Jerusalén, con vistas al monte del templo y al valle de abajo. Es una montaña empapada de memoria, donde el rey David lloró, donde el profeta Ezequiel vio partir la gloria de Dios, y donde Jesús mismo oró, fue traicionado y ascendió al cielo. Las Escrituras nos dicen que un día sus pies se posarán allí de nuevo, y la montaña se partirá en 2. Durante generaciones, eso se consideró profecía, ahora, se está convirtiendo en un hecho visible. Un estudio geológico reciente en 2025 reveló una grieta de este a oeste que se extiende por el Monte de los Olivos, corriendo directamente a lo largo de la falla que los científicos dicen que algún día dividirá la colina, en la misma dirección descrita en Zacarías 14, 4, sus pies se posarán en el Monte de los Olivos, y este se partirá en 2. Las fotografías muestran profundas fisuras que atraviesan senderos antiguos e incluso entre las 150.000 tumbas que cubren sus laderas. En algunos lugares, las grietas son lo suficientemente anchas como para que la luz penetre en el suelo de abajo, como si la propia tierra se estuviera preparando para algo divino. Para los geólogos, es movimiento tectónico. Para los creyentes, es la creación haciendo eco de las promesas de Dios. La Biblia declara en Romanos 8 y 22, la creación entera gime en dolores de parto, y ahora el suelo debajo de la montaña más sagrada parece estar gimiendo en anticipación. ¿Podría ser una coincidencia que la misma colina donde Jesús ascendió ahora se esté partiendo en la misma dirección que los profetas describen para su regreso? Cada roca en el Monte de los Olivos lleva el peso de la profecía. Esta es la montaña donde Jesús enseñó sobre su segunda venida, Mateo 24, donde fue llevado al cielo, Hechos 1, 9-2, y donde los ángeles dijeron, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando regrese, dice la Biblia, la tierra se partirá, los valles se levantarán, y el mundo sabrá que el Señor reina. Frente a esta montaña se encuentra la Puerta Dorada, cerrada durante siglos. Las tradiciones judía y cristiana coinciden en que esta es la puerta por la que entrará el Mesías.
Está orientada directamente hacia el Monte de los Olivos, como esperando que la montaña se abra. Dos profecías antiguas, dos lugares sagrados y una alineación divina. La tierra y el cielo parecen contener la respiración. Las grietas ahora visibles no son una curiosidad geológica, son un mensaje tallado en la tierra. Cada fractura susurra la misma verdad, que la palabra de Dios no puede ser enterrada y su plan no puede ser retrasado. Los científicos pueden estudiar las fallas, pero la profecía ya las había mapeado hace mucho tiempo. El Monte de los Olivos ya no es solo un testigo silencioso del pasado, es un señalador vivo de lo que vendrá. La misma montaña que sintió las pisadas de Jesús pronto podría sentirlas de nuevo. Cuando regrese, sus pies tocarán este suelo, y el mundo temblará de asombro. Cuando la tierra tiemble, no solo se parten las rocas, se abre el límite entre el tiempo y la eternidad. No te apartes, porque sobre esta montaña, la propia luz ha comenzado a descender. Al amanecer, cuando las calles de Jerusalén aún estaban envueltas en silencio, ocurrió un evento que dejó a los testigos sin aliento. Exactamente a las 6:47 de la mañana, apareció un pilar de luz blanca sobre la cúpula de la roca, descendiendo directamente del cielo como si el propio cielo hubiera abierto una estrecha puerta. El rayo no parpadeó, no se desvaneció. Brilló constantemente, puro, silencioso e inmóvil durante más de 7 minutos. Las cámaras de los tejados cercanos capturaron el momento, la luz reflejándose en la cúpula dorada, bañando los muros de la ciudad vieja, convirtiendo la piedra en vidrio y la sombra en plata. No había nubes esa mañana, ni láseres, ni aeronaves, ni explicación natural. El Servicio Meteorológico de Israel confirmó que no hubo perturbaciones atmosféricas, ni relámpagos ni ionización registrada. Para los científicos, fue una anomalía de luz. Para los fieles, fue algo mucho mayor, una señal de que la Shekinah Glory, la presencia visible de Dios descrita en Éxodo 40, 34-35, entonces la nube cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, había regresado a la montaña donde una vez moró su nombre. Los que lo vieron describieron una quietud que cayó sobre la ciudad. El ruido del tráfico se desvaneció. Incluso el viento pareció detenerse. En ese momento, Jerusalén, una ciudad a menudo dividida por el sonido y el conflicto, se volvió silenciosa como si estuviera escuchando. Peregrinos en el muro occidental cayeron de rodillas, lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos susurraron la antigua bendición, bendito sea el Señor que hace morar su presencia en Sión. Otros simplemente se quedaron paralizados, incapaces de hablar, atrapados entre el asombro y el miedo. Los expertos llegaron después con instrumentos y cámaras, pero la luz se había ido. Lo que quedó fue un tenue residuo luminiscente en las piedras superiores del muro, un suave brillo casi como aceite o rocío que se desvaneció al atardecer. Las muestras tomadas no mostraron causa química conocida. Fue como si la luz misma dejara su huella dactilar. Un investigador comentó, para muchos, el significado era inconfundible. La humanidad está reconstruyendo el templo, reuniendo piedras, reviviendo rituales, entrenando sacerdotes, pero el cielo está respondiendo en su propio idioma, la luz. La misma luz que una vez llenó el templo de Salomón no se ha desvanecido, solo ha esperado. Y cuando llegó el momento, descendió de nuevo, no para consumir, sino para recordar. La Biblia dice en Ageo 2, 9, la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, y esa promesa ahora se siente más cercana que nunca. El pilar de luz pareció tender un puente entre la tierra y el cielo, una declaración silenciosa de que el pacto de Dios todavía perdura. La antigua Shekinah, la gloria que mora, había regresado, aunque solo por un momento, a la ciudad de su elección. Durante siglos, profetas y poetas han hablado de esta luz. Isaías escribió, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, Isaías 60, 1. Ahora, esas palabras parecían vivas, ya no metáfora sino manifestación. Algunos lo descartaron como coincidencia, otros lo llamaron momento divino. Pero para aquellos que se pararon en ese resplandor radiante, no hubo duda. Sintieron calor sin ardor, vieron brillo sin ceguera, y supieron que estaban en algo sagrado. Como dijo suavemente un testigo, fue como si el cielo parpadeara lo suficiente como para que recordáramos quién todavía está vigilando. En un mundo que reconstruye altares de piedra, el cielo envió un pilar de luz, no para marcar la finalización sino la invitación.
La gloria de Dios no ha desaparecido, solo espera regresar. Mantente atento, porque lo que vino después sacudió tanto el cielo como la tierra juntos. Bajo el suelo sagrado de Jerusalén, donde incontables generaciones han caminado y orado, la tierra ha comenzado a revelar lo que ha ocultado durante más de 3000 años. Durante un estudio reciente utilizando radar de penetración terrestre impulsado por IA, los arqueólogos detectaron un patrón profundo debajo del monte del templo, una formación demasiado precisa para ser natural. La señal mostró cámaras arqueadas, corredores de piedra trabajada, y en el centro, una habitación sellada. Cuando se bajaron pequeñas cámaras a través de una estrecha fisura, las imágenes que aparecieron en la pantalla dejaron a todo el equipo en silencio. Dentro de la cámara había hileras de lámparas de aceite, su arcilla ennegrecida por el tiempo, pero aún perfectamente conservada. A su lado yacían cuencos de ceniza, restos de antiguos sacrificios olvidados hace mucho tiempo por los hombres, pero no por el cielo. En la pared del fondo, débil pero inconfundible, una sola palabra estaba tallada en paleohebreo, Sekina, la presencia de Dios. Al principio, algunos sospecharon una inscripción posterior. Pero la datación por carbono de la ceniza y los fragmentos de cerámica confirmó una antigüedad del siglo X a.C., la era del rey Salomón, el mismo momento en que el primer templo se encontraba en su gloria. Imágenes adicionales alinearon la cámara precisamente con las coordenadas registradas en textos antiguos que describen el lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo donde una vez reposó el Arca de la Alianza. Cuando la noticia llegó a la Autoridad de Antigüedades de Israel, eruditos de todo el mundo convergieron en Jerusalén. Uno lo llamó el descubrimiento arqueológico más importante desde los rollos del Mar Muerto. Otro simplemente susurró: estamos parados encima del lugar donde el cielo una vez tocó la tierra. Los paralelismos con las escrituras son llamativos. En 1 Reyes 8, 10-11, se registra que cuando Salomón dedicó el templo, los sacerdotes no pudieron quedarse para ministrar porque la gloria del Señor llenó la casa. La misma palabra, Sekina, describió la presencia radiante que se asentó dentro de esos muros. Ahora, 3 milenios después, esa misma palabra se ha encontrado de nuevo, tallada en la piedra debajo del monte. La cámara en sí parece intacta por manos humanas durante siglos. Incluso el aire en su interior contenía rastros de compuestos de incienso que una vez se usaron en el culto del templo, una mezcla de incienso, canela y bálsamo. Algunas de las lámparas todavía contenían residuos endurecidos de aceite de oliva, lo que sugiere que habían ardido hasta el momento en que cayó el templo. Es como si los sacerdotes, al darse cuenta de lo que venía, hubieran sellado el lugar a toda prisa, dejando atrás su último acto de adoración mientras el fuego de la conquista barría la ciudad. Para los científicos, esta es una ventana notable al pasado antiguo de Israel. Pero para los creyentes, es algo mayor, una prueba de que Dios nunca ha abandonado Jerusalén, de que su presencia, aunque invisible, ha permanecido oculta dentro de sus piedras y cenizas, esperando el momento señalado para ser revelada. Cada descubrimiento en los últimos años, el resurgimiento del Sanedrín, las novillas rojas, la grieta en el Monte de los Olivos, el pilar de luz, parece conducir de regreso aquí, al corazón del monte del templo, donde el pacto se encontró por primera vez con la creación. La ciudad no está simplemente recordando, está respondiendo. La tierra está cediendo testimonio, una capa a la vez, como si las propias piedras estuvieran cumpliendo su promesa. El profeta Isaías escribió una vez: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de favorecerla, el tiempo señalado ha llegado. Salmo 102, 13. ¿Podría ser ese el momento? Cada reliquia desenterrada del polvo parece susurrar: él viene. La Sekina, la gloria una vez velada, se está agitando de nuevo. Los teólogos notan el simbolismo: lámparas de aceite para la luz, cenizas para la expiación y una inscripción para un pacto. 3 señales: iluminación, sacrificio y presencia, apuntan a una verdad: la historia de la redención no ha terminado. Durante siglos, los escépticos dudaron que algo sagrado quedara debajo del monte. Pero ahora, la tecnología ha permitido que la luz penetre lo que el hombre no podía alcanzar. Y cuando la luz entró, encontró no vacío sino evidencia de fe preservada, de gloria oculta, de promesa intacta. Las piedras han comenzado a hablar, y lo que dicen es simple: Dios nunca se fue. Su gloria no se ha ido, solo está oculta, esperando el momento en que vuelva a llenar su casa. Mantente atento, porque las piedras han comenzado a hablar, y ahora incluso los cielos se unen a su coro.
Los cielos sobre Jerusalén siempre han llevado misterio, pero en los últimos meses se han convertido en un lienzo de señales demasiado vívidas para ignorarlas. Comenzó con 2 lunas de sangre apareciendo en el mismo año, ambas visibles directamente sobre el monte del templo. En cada noche, miles se reunieron en la ciudad vieja, sus ojos levantados al cielo mientras la luna se tornaba carmesí, bañando la cúpula dorada en un inquietante brillo rojo. Las cámaras capturaron el reflejo extendiéndose por los muros de Jerusalén como si la propia ciudad estuviera pulsando con luz. Los astrónomos lo llamaron una rara alineación lunar. Sin embargo, los fieles recurrieron a las palabras del profeta Joel: la luna se convertirá en sangre antes del gran y terrible día del Señor, Joel 2:31. Pero eso fue solo el principio. Semanas después, al amanecer sobre el valle de Kidrón, un sonido poco terrenal como una trompeta recorrió los cielos sobre Jerusalén. No fue el toque de un shofar, ni el eco del viento entre las colinas. Era profundo, metálico y vivo, un tono que parecía resonar a través de la piedra y el aire por igual. Los residentes desde el Monte de los Olivos hasta el muro occidental grabaron el sonido. Incluso el Servicio Meteorológico de Israel confirmó que no hubo tormentas ni actividad sísmica que lo explicaran. El sonido duró casi 2 minutos y luego se desvaneció en silencio. Para quienes lo oyeron, se sintió como una advertencia y una promesa a la vez. Poco después, la tierra se unió a los cielos. Fuertes inundaciones arrasaron el valle de Kidrón, abriendo nuevos caminos a través de siglos de polvo. En cuestión de días, tormentas de arena barrieron el desierto de Judea, cubriendo las colinas con una extraña neblina naranja. Los vientos transportaban granos de polvo que brillaban tenuemente bajo la luz del sol, un fenómeno que los expertos atmosféricos llamaron reflexión de alta densidad iónica. Sin embargo, para quienes caminaban por las calles de Jerusalén, la vista se sentía sobrenatural. La propia naturaleza parecía inquieta, como si la creación estuviera respirando más fuerte, anticipando algo invisible. Entonces, en la noche más sagrada del año, Yom Kippur, el día de la expiación, apareció otra maravilla. Mientras los sacerdotes y adoradores se reunían en silencio, una tenue luz azul comenzó a brillar sobre el monte del templo. Se extendió por los muros de la ciudad, brillando suave pero constantemente, reflejada en las piedras antiguas. Los testigos oculares la describieron como luz viva, moviéndose como agua. Los científicos detectaron posteriormente ionización atmosférica localizada alrededor del monte, niveles de energía nunca antes registrados en esa área. No hubo relámpagos, ni fuente de energía, ni explicación humana. Las escrituras ya habían hablado de tales días. Lucas 9:25 predijo: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Durante siglos, esas palabras se sintieron distantes. Pero ahora, en la misma ciudad donde se pronunciaron por primera vez, están tomando forma. La luna ha sangrado, la tierra ha gemido y los cielos han sonado su trompeta. Cada una de estas señales podría considerarse una coincidencia por sí sola, pero juntas forman un patrón, un diálogo entre el cielo y la tierra. Cuando la humanidad recrea los antiguos rituales del templo, la creación parece responder de la misma manera: la luna se vuelve roja, el aire vibra con sonido, los vientos se levantan y la luz desciende. Es como si el Creador y su creación estuvieran componiendo una sola sinfonía, donde cada nota, cada elemento, desempeña su papel en una partitura divina que comenzó hace mucho tiempo. El Servicio Meteorológico de Israel continúa estudiando las anomalías. Sin embargo, para aquellos que caminan por las estrechas calles de la ciudad vieja, no se necesita explicación. Lo sienten en el aire, una temblorosa conciencia de que algo mayor se acerca. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y así, los cielos sobre Jerusalén no están en silencio. Están hablando, recordándonos que la profecía no es imaginación sino revelación desarrollándose en tiempo real. Estas no son presagios de miedo sino señales de despertar. Cada temblor, cada luz, cada eco a través del cielo apunta a la misma verdad, que el pacto entre creador y creación está vivo. Mantente hasta el final, porque todas estas señales convergen hacia un evento que el mundo no puede ignorar. 6 descubrimientos, 6 recordatorios. El resurgimiento de los antiguos rituales del templo, el regreso de la luz de Sekina, el monte de los olivos agrietado, las reliquias ocultas enterradas debajo de Jerusalén, las señales en los cielos y las piedras susurrantes del monte del templo, todo ahora habla en una sola voz.
El cielo y la tierra ya no están en silencio. Lo que los profetas vieron una vez en visiones, el mundo ahora está comenzando a presenciar con sus propios ojos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8 y 22, porque toda la creación gime a una, y de dolores de parto sufre toda ella hasta ahora. La creación no se está muriendo, está despertando. La tierra tiembla, los cielos arden carmesí, el aire vibra con poder invisible. Cada elemento de la naturaleza, fuego, agua, viento y piedra, se une en el mismo coro, el rey está regresando. Jerusalén ya no es solo una ciudad, es el corazón palpitante de la profecía. El reloj del universo, midiendo no minutos y horas sino momentos en la eternidad. Lo que ha estado oculto debajo de su suelo ahora se descubre. Lo que ha dormido en silencio ahora se está agitando. La misma gloria que una vez llenó el templo ha comenzado a resonar de nuevo, no en truenos sino en alineación. El pacto hecho con Abraham, renovado a través de David y cumplido a través de Cristo, está vivo en cada piedra y tormenta que toca esta tierra. La ciencia llama a estas coincidencias, la fe ve convergencia divina. Los cielos de arriba y la tierra de abajo se responden mutuamente. El sonido de la trompeta, el brillo de la luz, el temblor del suelo, todo declara, Él está cerca. Este no es el fin del mundo, sino el comienzo de su renovación. Para aquellos que tienen oídos para oír, el mensaje es claro, arrepentíos, orad, preparaos. Cada señal apunta no a la destrucción sino a la restauración. El Señor que una vez caminó por estas calles volverá a hacerlo. Y cuando sus pies toquen el monte de los olivos, toda la creación conocerá la paz. El reloj profético ha marcado su próxima hora, y está más cerca del amanecer que nunca. El Rey viene pronto. Señor, que tu presencia llene esta ciudad de nuevo. Que tu gloria cubra sus piedras como lo hizo una vez en los días de Salomón. Sana las fracturas de la tierra debajo de Jerusalén y las fracturas de nuestros corazones que se han alejado de ti. Que la misma luz que una vez se elevó sobre el monte Sión se eleve de nuevo sobre cada nación, cada hogar, cada alma que espera en la oscuridad. Oramos por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo 122, 6, pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Que tu luz, como declara Isaías 60, 1, brille sobre ella. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y recordemos la promesa final de Apocalipsis 10 y 20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Señor, ten esta ciudad en tu misericordia, la ciudad que lleva tu nombre, la ciudad donde el cielo besa la tierra. Que cada sonido del shofar, cada temblor en el suelo y cada rayo de luz nos recuerde que tú no has olvidado. Prepara nuestros corazones mientras preparas esta tierra. Que el arrepentimiento ascienda como incienso y la fe arda como la menorá dentro de tu templo. Y cuando suene la trompeta final, que nos encontremos vigilantes, orando y preparados. Dale me gusta, comenta y comparte este mensaje. Ora por la paz de Jerusalén, porque el Rey está cerca. Esta es la puerta dorada. Es la puerta este, conocida como la puerta de la misericordia de Jerusalén. Como puedes ver, ha estado sellada durante mucho, mucho tiempo. Jerusalén, la ciudad antigua donde cada piedra cuenta una historia y cada muro lleva el peso de la profecía. Durante miles de años, esta tierra se ha erigido como un cruce de fe, conflicto y misterio. Pero dentro de sus muros orientales se encuentra algo más que historia antigua, un umbral sellado intacto durante casi 5 siglos. La llaman la puerta oriental, la puerta dorada, una puerta que millones creen que es la entrada para el Mesías, el Rey de Reyes. Pero hoy, los susurros crecen. Las piedras muestran grietas. Algunos dicen que la tierra debajo tiembla. Otros informan de débiles sonidos inexplicables cerca del muro. ¿Podría ser que la puerta esté empezando a moverse? Y si es así, ¿qué significa para el mundo? ¿Es esta la tan esperada señal del regreso de Cristo? Acompáñanos mientras descubrimos las profecías antiguas, los últimos descubrimientos y el misterio que se desarrolla en Jerusalén. Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque las señales pueden estar aquí ya.
La puerta oriental está ubicada a lo largo del muro oriental de la ciudad vieja de Jerusalén, de frente al Monte de los Olivos, una montaña empapada de profecía bíblica. Su posición no es accidental. El Monte de los Olivos es donde Jesús lloró, donde oró en el jardín de Getsemaní, y de donde, según el libro de los Hechos, ascendió al cielo. Es también el lugar mismo donde muchos creen que un día regresará. Lo que hace que la puerta oriental sea tan única es su alineación directa con el monte del templo, el sitio más sagrado del judaísmo, creído ser el lugar donde una vez se alzaron el templo de Salomón y más tarde el segundo templo. De todas las puertas que una vez rodearon la antigua Jerusalén, solo esta proporciona un camino recto hacia el corazón del monte del templo. Ese detalle por sí solo hace que la puerta oriental sea central para muchas profecías bíblicas. Pero el misterio es aún más profundo. En Ezequiel 44, 1-3, el profeta describe una visión divina, y me volvió a llevar hacia la puerta exterior del santuario que mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y nadie pasará por ella, porque el Señor Dios de Israel entró por ella, y estará cerrada. Nos dice que la puerta fue sellada porque la gloria de Dios pasó por ella. Tan sagrado fue ese momento que ningún hombre ordinario podrá abrirla de nuevo. La tradición judía enseña que el Mesías, el ungido, vendrá a través de esta puerta, trayendo consigo redención y restauración. Para los cristianos, esta profecía se cumplió parcialmente hace casi 2000 años cuando Jesús entró en Jerusalén, humilde y montado en un burro. Los relatos del Evangelio apuntan al cumplimiento de Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. Su regreso será diferente, no como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes victorioso. Y cuando regrese, las piedras selladas de la puerta oriental se abrirán una vez más. Quédate con nosotros porque lo que viene a continuación te sorprenderá. Los últimos descubrimientos, movimientos misteriosos y evidencia profética sugieren que algo está sucediendo ahora mismo en Jerusalén. Para comprender verdaderamente el misterio de la puerta oriental, debemos viajar a través de las capas de la historia, a través de antiguos reinos, imperios y siglos de conflicto. Ver cómo este umbral se convirtió en el centro de la profecía, la política y la curiosidad mundial. Los muros de Jerusalén han visto innumerables transformaciones, y también la puerta oriental. Sus cimientos descansan sobre las ruinas de puertas construidas durante múltiples épocas de la historia bíblica. Los registros arqueológicos e históricos indican al menos 4 fases principales de construcción a lo largo del muro oriental de Jerusalén durante los reinados del rey Ezequías, Zorobabel, la dinastía Asmonea y Herodes el Grande. Debajo de la estructura actual se encuentran los restos de puertas mucho más antiguas, que probablemente datan del período del primer templo. Los textos históricos judíos, incluida la Misná, hacen referencia a una puerta conocida como la Puerta de Susa, que se cree que se encontraba cerca o debajo de la actual puerta oriental. Esta puerta más antigua estaba directamente conectada con las antiguas prácticas de adoración judía, incluidos los rituales realizados por el sumo sacerdote durante Yom Kippur. Avancemos hasta el siglo XVI, una época en que Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. En 1541, Suleimán el Magnífico, el sultán de los otomanos, ordenó sellar las puertas orientales con pesadas piedras y argamasa, una decisión que sigue resonando en las esferas religiosas y políticas incluso hoy en día. Los historiadores debaten la verdadera motivación de Suleimán. ¿Fue una estrategia puramente militar destinada a reforzar las defensas de la ciudad, o fue algo más espiritual? Las tradiciones judías hablan claramente, el Mesías entrará algún día en Jerusalén a través de esta misma puerta. Para los devotos, simboliza la llegada de la redención y el cumplimiento de las promesas de Dios. Si la puerta permanece sellada, se piensa, tal vez la profecía pueda retrasarse o incluso prevenirse. Para reforzar el sello, los otomanos establecieron un cementerio musulmán directamente frente a la puerta oriental. Según la ley judía, los sacerdotes, Kohanim, tienen prohibido caminar por cementerios para evitar la impureza ritual. El cementerio, en teoría, sirve como una barrera espiritual, bloqueando no solo a los hombres sino quizás incluso al Mesías. En el 810 después de Cristo, los gobernantes musulmanes sellaron la puerta por primera vez. Durante las cruzadas en 1122, la puerta se reabrió brevemente.
En 1187, las fuerzas de Saladino retomaron Jerusalén y sellaron la puerta de nuevo. Finalmente, el sellado de Suleimán en 1541 permanece hasta el día de hoy. Pero la historia no termina aquí. De hecho, lo que está sucediendo ahora mismo en Jerusalén es aún más misterioso. Se están extendiendo informes de movimiento, piedras que se mueven y ruidos extraños cerca de la puerta oriental. ¿Está la puerta sellada finalmente empezando a moverse después de siglos de silencio? Quédate con nosotros porque los signos más asombrosos y los descubrimientos impactantes aún están por venir. Lo que escucharás a continuación podría cambiar tu forma de ver Jerusalén para siempre. Han surgido informes extraños. Imágenes inquietantes se han vuelto virales, y un número creciente de creyentes, historiadores y observadores de la profecía se hacen la misma pregunta inquietante: ¿está la puerta sellada finalmente empezando a moverse? El misterio reavivó la atención mundial en 2018 cuando una porción significativa del antiguo muro cerca de la Puerta Dorada experimentó una falla estructural parcial. En lugar de un colapso dramático, una sección del revestimiento de piedra se aflojó y se desprendió, revelando cavidades ocultas detrás de la mampostería antigua. Polvo y pequeños escombros se esparcieron por el suelo, provocando preocupación inmediata entre los residentes locales y los adoradores. Las autoridades acordonaron rápidamente el área, y equipos de arqueólogos llegaron para evaluar el daño, reavivando el interés en la frágil condición del muro oriental de Jerusalén y la puerta sellada en su corazón. Las explicaciones oficiales apuntaron a causas naturales, siglos de envejecimiento, el constante desgaste del viento y la lluvia, y posible erosión subterránea fueron culpados por debilitar la estructura. Debajo de la superficie del muro oriental de Jerusalén se encuentra una compleja red de tumbas, antiguos sitios de entierro y fallas geológicas que fácilmente podrían contribuir a la inestabilidad de los cimientos. En la superficie, el colapso pareció ser nada más que el inevitable peaje del tiempo en la antigua cantería. Pero para muchos, no fue un evento ordinario. El momento, la ubicación y la historia se combinaron para generar especulación inmediata. ¿Era este el comienzo de algo más grande? ¿Estaba la puerta sellada, intacta durante siglos, empezando a agitarse? En los meses y años siguientes, los informes de actividad inusual alrededor de la puerta oriental solo se intensificaron. Los testigos han compartido relatos notables de movimiento y cambio cerca de la puerta sellada. Visitantes, adoradores e incluso residentes que viven cerca han afirmado observar la formación de grietas a lo largo de las antiguas piedras de la puerta. Las fotografías muestran fisuras pequeñas pero notables serpenteando por la piedra caliza, líneas que parecen ensancharse con el tiempo. Otros han informado de ver piedras individuales moverse apenas un poco, apenas perceptible a simple vista, pero notablemente inusual dada la antigüedad y la quietud histórica de la puerta. En algunos casos, se han visto pequeños fragmentos de polvo o arena cayendo de los arcos sellados, como si la antigua estructura estuviera respirando después de siglos de silencio. Sin embargo, los informes más inquietantes provienen no de lo que se puede ver, sino de lo que se puede sentir y oír. Algunos visitantes que rezan cerca de la puerta oriental describen que el suelo bajo sus pies tiembla, vibraciones débiles que no coinciden con el ritmo del tráfico que pasa o la construcción cercana. Aún más misteriosos son los relatos de sonidos extraños que emanan del interior de la puerta sellada. Varios testigos, incluidos locales familiarizados con el área, han hablado de débiles golpes o ruidos de gemidos bajos, como si algo en lo profundo de las antiguas piedras se estuviera moviendo, estirando o despertando. Si bien ninguna investigación oficial ha confirmado estas afirmaciones, el número creciente de testimonios es imposible de ignorar. Pero el misterio no termina con grietas, polvo o movimientos sutiles. Alrededor de la puerta oriental, continúan surgiendo informes de fenómenos inusuales, incluso sobrenaturales, eventos que se alinean estrechamente con temas bíblicos y símbolos proféticos. Uno de los incidentes más comentados involucra lo que muchos han descrito como ecos parecidos a trompetas cerca del monte del templo. Un rabino local, conocido por sus oraciones habituales en el sitio, informó haber escuchado extraños sonidos de cuerno mientras oraba cerca de la base del monte. Los sonidos eran distantes pero distintos, reminiscentes de los cuernos de shofar utilizados en la antigua Israel para anunciar asambleas solemnes, llamar al arrepentimiento o advertir de intervención divina. Para muchos creyentes, esto es profundamente simbólico. En la Biblia, los toques de trompeta a menudo señalan la presencia de Dios, la llegada del juicio o la venida del Rey.
¿Podrían estos sonidos inexplicables ser una señal espiritual, un anuncio celestial de que la puerta sellada se prepara para abrirse una vez más? Quizás los informes más curiosos provienen de adoradores y visitantes que han descrito el inconfundible aroma a incienso flotando cerca de la puerta oriental. Algunos lo describen como dulce, terroso y completamente fuera de lugar al aire libre. No se ha encontrado ninguna fuente visible del aroma, y sin embargo, quienes lo han experimentado hablan de una sensación de reverencia, como si estuvieran en tierra sagrada. En tiempos antiguos, se quemaba incienso en el templo como ofrenda a Dios, un símbolo fragante de oración, pureza y presencia divina. Que ese aroma flote en el aire cerca de la puerta oriental, un lugar donde se dice que Dios entró y algún día regresará, se suma a la creciente creencia de que algo más allá de la explicación está ocurriendo. Los escépticos señalarán correctamente que las grietas en la piedra se pueden explicar por el clima, y el polvo que cae de los muros antiguos no es una señal sobrenatural. Las vibraciones podrían provenir de construcciones invisibles, y los sonidos u olores inusuales podrían tener innumerables causas naturales. Pero tomados en conjunto, estos incidentes forman un patrón convincente que se hace eco de la antigua creencia de que los cambios físicos a menudo siguen a los movimientos espirituales. La Biblia nos recuerda que lo que sucede en el reino invisible a menudo se manifiesta en el mundo visible. Nos queda una pregunta inquietante pero esperanzadora: ¿es el movimiento en la puerta oriental una señal de que el rey está cerca? Quédate con nosotros, porque en la próxima sección, exploraremos lo que la profecía antigua dice que sucederá cuando esta puerta finalmente se abra y por qué millones creen que el evento más grande de la historia humana se acerca más rápido de lo que pensamos. En Mateo 24 y Lucas 21, Jesús advirtió a sus seguidores que estuvieran atentos a las señales que precederían a su regreso, eventos mundiales que sacudirían los cimientos de la sociedad humana. Habló de guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, terremotos, hambrunas, plagas y engaño generalizado. Advirtió que el amor se enfriaría, que la decadencia moral se propagaría y que el mundo experimentaría una inestabilidad sin precedentes. Estas no son meras predicciones distantes, son titulares en nuestras noticias diarias. Conflictos crecientes, malestar social, desastres naturales y una profunda erosión de la verdad y la moral nos rodean. En medio de este caos, la puerta oriental sellada permanece como un recordatorio físico e inmóvil de profecía no cumplida. Pero, ¿qué sucede cuando las propias piedras comienzan a moverse? ¿Qué significa cuando aparecen grietas, cae polvo y emergen ruidos extraños de la puerta sellada? ¿Podrían estos sutiles movimientos ser parte del tapiz más amplio de señales que se desarrollan a nuestro alrededor? Mientras el mundo lidia con la guerra, el desastre y la división, ¿podrían las piedras cambiantes de la puerta oriental estar anunciando silenciosamente que las profecías antiguas se acercan a su cumplimiento? Estas preguntas exigen reflexión, y las respuestas pueden estar justo en el horizonte. En la próxima sección, exploraremos las perspectivas científicas y arqueológicas, lo que dicen los expertos sobre la condición de la puerta y si el movimiento que vemos es simplemente decaimiento natural o algo mucho más profético. Quédate con nosotros, porque el misterio se profundiza. Jerusalén, construida sobre capas de historia, también descansa cerca de fallas sísmicas que recorren la región. Terremotos menores no son infrecuentes, y los antiguos cimientos de la ciudad han soportado siglos de estrés tanto natural como provocado por el hombre. El área circundante a la puerta oriental, particularmente las laderas que descienden hacia el valle de Kidrón, es geológicamente compleja y plagada de vulnerabilidades estructurales. Una de las principales explicaciones naturales para el movimiento observado en la puerta oriental involucra la intrincada red de tumbas y cámaras funerarias subterráneas que se encuentran ocultas debajo del área. El Monte de los Olivos y las laderas adyacentes han servido como lugares de enterramiento durante miles de años. Con el tiempo, estas cavidades subterráneas pueden desestabilizar el suelo, provocando cambios sutiles, sumideros o colapsos en la superficie. Además, la erosión de las capas de roca fundamental debajo de la puerta oriental contribuye al debilitamiento de la estructura. La exposición constante al viento, la lluvia y las fluctuaciones de temperatura causa expansión y contracción en la mampostería, lo que a lo largo de décadas o siglos, puede resultar en grietas y desplazamiento. La infiltración de agua, particularmente durante las temporadas de lluvia de Jerusalén, exacerba el problema. Cuando el agua se filtra en grietas o vacíos subterráneos, puede erosionar el suelo de soporte, crear bolsas de aire o comprometer la ya frágil base de los muros antiguos.
Estos procesos geológicos son lentos pero implacables, y muchos expertos argumentan que son suficientes para explicar los sutiles cambios y las alteraciones superficiales observadas en la puerta oriental. Sin embargo, si bien los factores naturales no pueden ser ignorados, la actividad humana juega un papel significativo en la configuración de la condición actual de la puerta sellada. Jerusalén es una ciudad de excavación, construcción y restauración continuas. El deseo de descubrir artefactos antiguos y preservar sitios sagrados es comprensible, pero incluso las excavaciones arqueológicas autorizadas conllevan riesgos. Cuando los trabajadores alteran las capas de suelo o exponen cavidades ocultas debajo de estructuras de siglos de antigüedad, el delicado equilibrio que apoya esas estructuras puede verse alterado. Las excavaciones no autorizadas, sin embargo, representan una amenaza aún mayor. En la atmósfera políticamente cargada de la ciudad vieja, a veces ocurren excavaciones subterráneas y esfuerzos de construcción no sancionados en secreto. Estas actividades a menudo eluden las regulaciones de seguridad, ignoran las pautas de preservación histórica y pueden socavar directamente la estabilidad de muros antiguos como la Puerta Oriental. Agravando el problema está la tensa realidad política de Jerusalén. La Puerta Oriental se encuentra dentro de una de las áreas más disputadas y sensibles de la ciudad, cerca del Monte del Templo, el cementerio musulmán y el Monte de los Olivos. Los esfuerzos de preservación a menudo se retrasan, se bloquean o se complican por reclamos religiosos superpuestos, disputas gubernamentales y escrutinio internacional. A medida que se forman grietas, cae polvo y continúan los cambios sutiles, los ingenieros estructurales y arqueólogos han expresado creciente preocupación. Las piedras que se mueven no son meros defectos cosméticos, pueden señalar debilidades más profundas y peligrosas dentro de la base de la Puerta Oriental. Un colapso total de la puerta o incluso una falla estructural parcial sería catastrófica. Más allá del peligro físico para los visitantes y peregrinos, tal evento podría destruir valiosos restos arqueológicos enterrados debajo de la puerta o ocultos dentro de sus muros. El colapso de una estructura tan entrelazada con la profecía religiosa y el simbolismo político indudablemente provocaría indignación mundial, intensificando aún más las tensiones en una región ya volátil. Sin embargo, mientras los científicos se centran en la mecánica de la piedra, el suelo y las fracturas de tensión, los observadores espirituales ven estos desarrollos a través de una lente diferente. Muchos creen que ninguna intervención humana, ya sea a través de la ingeniería, la excavación o medidas preventivas, puede detener lo que Dios ha ordenado. La puerta sellada, argumentan, se abrirá no por herramientas humanas o intemperie, sino por decreto celestial. La profecía declara que la Puerta Oriental fue sellada por manos humanas, pero será abierta por decreto del cielo mismo. Ninguna fuerza de la naturaleza, ningún imperio, ningún líder religioso o político puede evitar lo que ya está escrito. Para aquellos que buscan señales del regreso de Cristo, las grietas en la puerta no son meramente geológicas, son espirituales. Los sutiles movimientos, los temblores bajo tierra y los sonidos inexplicables son vistos como el susurro del cielo de que el tiempo señalado se acerca. Ya sea que uno elija creer la evidencia científica o las advertencias proféticas, una cosa es innegable, la Puerta Oriental sellada ya no está en silencio. En la próxima sección, viajaremos junto a los miles de peregrinos que se encuentran hoy ante la puerta, reflexionando sobre lo que significa esperar en el umbral de la profecía y por qué, para muchos, simplemente estar cerca de las piedras selladas aviva su fe como nunca antes. No te vayas a ninguna parte, la historia de la puerta está lejos de terminar. Durante siglos, la Puerta Oriental ha atraído peregrinos de todo el mundo, creyentes de todos los orígenes unidos por su anhelo de presenciar el lugar donde chocan la profecía, la historia y el destino. Aunque la puerta permanece sellada, su mera existencia continúa conmoviendo corazones, encendiendo la curiosidad y despertando la fe. Cada año, miles viajan a Jerusalén, muchos con un destino en mente, los antiguos muros orientales. Entre ellos se encuentran adoradores judíos que se congregan en el Monte de los Olivos, contemplando el Monte del Templo, rezando por la venida del Mesías y reflexionando sobre las promesas de restauración de Dios. El propio Monte de los Olivos tiene un profundo significado espiritual. Es el lugar de entierro de profetas, eruditos y generaciones de judíos fieles que desean descansar cerca del lugar donde se predice que comenzará la redención. Para los cristianos, la peregrinación tiene un significado igualmente profundo. Muchos creen que este es el lugar exacto donde Jesús regresará, la montaña de la que ascendió y por la que la puerta sellada pasará algún día como Rey de Reyes. Estar aquí es estar en tierra sagrada,
mirando no solo a la piedra antigua sino al futuro del plan divino de Dios. La ruta que toman la mayoría de los peregrinos comienza con una vista panorámica desde el Monte de los Olivos. Desde este punto de vista, la ciudad vieja de Jerusalén se despliega en toda su majestad: muros de piedra, la cúpula dorada de la roca, y prominentemente, la puerta oriental sellada. La vista por sí sola tiene un poderoso peso, ya que las escrituras, la profecía y la historia parecen converger en el horizonte. Desde allí, el viaje continúa hacia el Valle de Kidrón, un lugar rico en tumbas antiguas, recuerdos sagrados y ecos de eventos bíblicos. Los peregrinos caminan por senderos gastados, atravesando siglos de historia, descendiendo al valle que se encuentra entre el Monte de los Olivos y el muro oriental de Jerusalén. Los últimos pasos del viaje los llevan a la base de la puerta oriental, aunque el sitio en sí permanece inaccesible. Vallas, el cementerio musulmán y zonas restringidas impiden que los visitantes se paren directamente frente a la puerta. Aún así, los peregrinos encuentran espacio cerca para orar, reflexionar o simplemente levantar la vista hacia las desgastadas piedras. De cerca, la puerta parece antigua, silenciosa e inamovible. Sus arcos están tapiados. El área circundante lleva las marcas del tiempo: piedra agrietada, parches de escombros, hierba crecida. Sin embargo, a pesar de su quietud, la presencia de la puerta evoca algo mucho mayor que la piedra y el mortero. Para muchos, pararse frente a la puerta oriental no es solo un encuentro histórico, es un despertar espiritual. Evoca anticipación, un anhelo por el cumplimiento de la profecía y la reflexión sobre las promesas inquebrantables de Dios. Estar aquí es estar en el umbral de la eternidad, cara a cara con la puerta que algún día podría abrirse no por manos humanas sino por el poder del cielo. La puerta puede estar en silencio, pero para aquellos que vienen con fe, habla volúmenes, un recordatorio de que la historia no ha terminado, y el capítulo más grande puede estar cerca. Para el observador casual, la puerta oriental no es más que piedra caliza desgastada, muros antiguos presionados contra el paisaje de una ciudad histórica. Pero para aquellos que entienden la profecía, la puerta oriental es mucho más que piedra y mortero, es un marcador profético, que se erige como una promesa y una advertencia para el mundo. Durante casi 5 siglos, la puerta ha permanecido sellada, una resistencia visible contra el plan divino de Dios. Los hombres la tapiaron, construyeron cementerios delante de ella y declararon que la profecía podía retrasarse o negarse. Sin embargo, las escrituras son claras: lo que Dios ha hablado no puede ser silenciado.